Nuevamente, buenas tardes. Soy María Benici y me corresponde el placer de presentar a la Mesa 4, que es el papel relevante que tiene el Centro Coordinador en los servicios de emergencia. Me voy a permitir presentar a mis compañeros de manera breve, porque el tiempo apremia. A mi derecha, Ricardo Delgado, todos lo conocen, enfermero, quien tiene una actividad febril en cuanto a lo que se refiere a nuevos conocimientos dentro de otros centros coordinadores. Ricardo siempre está involucrado en todo lo que son las tecnologías nuevas que ocupan a cada centro coordinador del resto de las comunidades autónomas. Luego, Sonia, quien es ORS, eso es Operador de Respuesta Sanitaria, son gestores de los recursos y Sonia tiene más de 20 años gestionando recursos para nosotros. Empezó muy jovencita después de la comunión, pero bueno, tiene una gran experiencia. A mi izquierda, Joaquín, que es médico de la UID de Guadalajara y quien es uno de los médicos que tiene la capacidad y la habilidad de haber trabajado en todos los dispositivos de la gerencia. Joaquín ha estado, como ahora, en una UBI, ha formado parte del equipo del centro coordinador y también de los equipos aéreos. Esa experiencia siempre es un plus, porque ya saben que la queja constante es que tú no haces calle, o es que tú no haces centro, o es que no haces aire. Pues Joaquín es el compendio de todo eso y será por eso que discutimos un poco con él. Bienvenido, Joaquín, que es que no está siempre en nuestro centro. Y finalmente Alberto Ambrosio. Alberto Ambrosio es médico, como yo, es mi compañero de hace muchos años, es un pilar fundamental del centro, tiene también muchísimos años con nosotros, más de 15, y tiene una habilidad particular, que es un gran informático. Cosa muy interesante en el centro, porque no sé si saben ustedes que en los centros coordinadores no solamente hay gente que sabe de medicina, sino hay gente que tiene que tener una noción importante de informática, porque nosotros trabajamos con equipos informáticos permanentemente. Bueno, dicho esto, agradecer a la gerencia el haber ideado esta mesa para nosotros, por supuesto a Cristina, que fue mi compañera, nuestra compañera y que ahora forma parte de la gerencia. Pues dicho esto, les dejo con mis compañeros, que son los responsables esta tarde de hablar para ustedes. Comienza Ricardo Delgado. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar aquí con vosotros y recuperar esta actividad física que tenemos. Creo que el café ya lo hemos tomado y agradecer a la organización la invitación y, sobre todo, que de alguna manera este tipo de mesas del Centro Coordinador esté en las jornadas, porque todo lo que hemos escuchado esta mañana y todo lo que queda por escuchar por la tarde se gestiona y se coordina desde aquí. La verdad que hoy es un día especial y no hemos podido elegir mejor día que el Día Mundial de la Medicina de Urgencias y Emergencias. A partir de ahí, creo que mejor reconocimiento a todos vosotros. Cuando me llamaron de la organización, Diego y Cristina, para hablar de modelos de centro coordinador, de alguna manera voy a intentar transmitiros cuáles son las ventajas y los inconvenientes que tienen cada uno de los modelos, aunque actualmente estamos todos prácticamente a nivel nacional tirando hacia el mismo modelo, algunos más avanzados y otros que, bueno, debido probablemente a las peculiaridades que tienen en su geografía, no es necesario ir avanzando. Siempre empiezo con esta presentación y algunos ya la conoceréis, evidentemente. El cerebro del sistema de emergencias médicas, no es más que el centro coordinador. El centro coordinador es quien une todos los procesos asistenciales, es quien garantiza de alguna manera todo lo que hemos visto esta mañana. Me gusta que ya en las intervenciones de los compañeros asistenciales aparezca la palabra centro coordinador, porque de alguna manera hablar del CORECAN, el pilar fundamental es el centro coordinador, hablar del código trauma, el pilar fundamental es el centro coordinador, hablar de nuevos procedimientos a nivel asistencial es que el centro coordinador es el pilar y a partir de ahí todo irá engranado. Puerta de entrada del sistema, como todos sabemos, desde el año 91 a nivel europeo es el 112. Hay algunas comunidades que ahora veréis que no tienen todavía como única puerta de entrada. En Castilla-La Mancha, desde hace ya bastantes años, la puerta de entrada. Y evidentemente la puerta de entrada debe ser única.
No podemos estar pendientes que ante una situación de urgencia, una situación de emergencia, tengamos que pensar si marcar el 112, marcar el 061, el 092, el 091. Y evidentemente algunos objetivos son claros de por qué se implementa una única puerta de entrada. Y es verdad que, de alguna manera, la gestión que entra a través del 112, independientemente de la patología y de las necesidades asistenciales, va a ser gestionada y coordinada con una mayor eficiencia. No quiero dejar pasar la oportunidad de nombraros esta Ley 8/2011. Esta Ley 8/2011 no es muy conocida, pero de alguna manera trata de que los centros coordinadores son catalogados como servicio esencial y reconocidos como centro de alta vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir eso de alguna manera? Que dentro de esta ley hay algo que se llama centro horizontal de criticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que debido a las peculiaridades y a las características y al papel y al rol que desempeñan estos centros, requieren de alguna estructura accesoria y estar reguladas bajo unos indicativos. Y esos indicativos no es más que tener centros de respaldos. Evidentemente, centros de respaldo con algunas características que ya, a modo de ejemplo, pues deben tener distinta aporte eléctrico que el que tiene habitualmente, y que en Castilla-La Mancha vino fenomenal, y digo vino fenomenal porque fue inaugurado, si no recuerdo mal, 2 meses antes de la pandemia, y evidentemente ese centro de respaldo ha sido el responsable de atender toda la patología COVID en cuanto a la línea. Fijaros la importancia que tiene. Actualmente no en todas las comunidades existen estos centros de respaldos y evidentemente el problema que puede ocasionar en un momento dado, y debido a los años convulsos que llevamos, que esto no ha terminado, el COVID no ha pasado y vendrán más cosas por los años que llevamos. Como todos sabemos, los centros coordinadores pertenecen a algunas administraciones y os pongo a título informativo para que veáis el abanico tan amplio a nivel nacional de quién depende el 112. ¿Y por qué os lo pongo? Porque me llama la atención porque más del 85% de media a nivel nacional de la demanda que entra a través del 112 requiere de servicios sanitarios. Y si os fijáis, fijaros el abanico que tenemos a nivel nacional de quién depende orgánicamente el servicio del 112. Como sabéis, yo soy extremeño, fijaros de quién depende el 112. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, ahí está. Tenemos 2 comunidades que evidentemente han cogido esas competencias, ¿vale? Y eso es algo que pues, se está haciendo bien desde un momento dado. Servicios del 112, ¿vale? Años de creación, tenemos ya algunos que tienen más de 35 años. Aquí os pongo algo que falla en los sistemas de emergencias, es que en cada comunidad autónoma llamamos a los centros coordinadores y a los recursos asistenciales de una manera distinta, y cuando compartes foros con otras comunidades, pues cuesta mucho hablar el mismo idioma. Y fijaros que aunque la terminología más avanzada es la del CCU, pero de alguna manera, como sabéis, me gusta hablar de urgencias y emergencias, porque en los centros coordinadores no solo atendemos urgencias, sino que atendemos también emergencias. Las competencias sanitarias, al final de los años 80, primero del 90, fueron transferidas. Todas las comunidades autónomas fueron creando sus propios servicios de emergencias. Actualmente todavía tenemos algunas comunidades en las que la puerta de entrada sigue siendo el 061, como veis en la imagen. Prácticamente estamos 50-50. Está fallando el puntero, no sé por qué. Actualmente tenemos un centro coordinador del 112 por cada comunidad autónoma. Tenemos 22 centros sanitarios del 061, con lo cual a nivel nacional tenemos 41 salas de coordinación. Imaginaros, nosotros no nos podemos quejar, tenemos un único centro coordinador donde gestionamos toda la comunidad, pero fijaros, Andalucía tiene 9 centros coordinadores del 061 y un centro coordinador del 112. Esto lo que dificulta en muchas ocasiones es aquellos incidentes que están en zonas limítrofes entre provincias, y os puedo asegurar que perdemos muchos minutos que pueden ser críticos a la hora de poder gestionar los recursos que necesitamos en esas zonas limítrofes. Y una de las características que tiene nuestra comunidad es que prácticamente tenemos 4, 5, 6 comunidades que colindan con nuestra sala. Este es un estudio que os lo muestro para que veáis, de unos compañeros de Madrid. Os aconsejo, si queréis ver un poco la evolución de los 112 a nivel europeo. Su estudio se basa en el CONCON. El CONCON no es más que unas directrices y unos estudios que sacan a nivel europeo. En el año 18, que es el último publicado, se atendieron en Europa más de 300 millones de llamadas, donde de esos 300 millones de llamadas los españoles somos muy demandantes y entonces nos cogemos nosotros 50 millones. ¿Vale? ¿Qué os pensáis? ¿Que hay muchas llamadas falsas o pocas? Diego. Muchas, ¿no? Bueno, no estamos tan mal, ¿de acuerdo? Prácticamente en España
el 20-22% son llamadas falsas que nos ocasionan mucho trastorno en la sala, pero fijaros que hay países que prácticamente 9 de cada 10 llamadas son falsas. No os podéis imaginar lo que ocasiona eso en el centro y sobre todo a los operadores del 112, poder de alguna manera identificar cuáles son esas llamadas. Pero cuando tengo una o dos, pues bueno, al cabo de la experiencia lo puedo un poco identificar. Pero cuando tengo, fijaros, prácticamente en la mayoría de países, más del 50% de las llamadas, eso ocasiona mucho inconveniente. Ambrosio, A, B, C o D. Y cuando Ambrosio tarda en contestar, pues Benici empieza así. ¿Vale? Las demandas sanitarias de los centros coordinadores muchas veces nos encontramos con esto. El A, el B, el C o el D. ¿De acuerdo? Y también nos ponemos como se pone Benici, muchos. ¿Vale? Porque los primeros minutos son cruciales. Modelos de coordinación. ¿Dónde iniciamos? SAMU París. ¿Vale? SAMU París es uno de los sistemas de emergencias a nivel internacional que, a través de este hombre, Miguel Ángel Almoina, es el que primero ha hablado de regulación médica. El que primero habló de regulación médica sobre los centros coordinadores fue Miguel Ángel Almoina en los años 50-55. El último manual que tenemos traducido al castellano tiene ya prácticamente más de 20-25 años y actualmente no disponemos de, pues bueno, evidencia científica con tanto rango como este manual. Diferentes modelos. Modelos dispatch, médica, algoritmos, mixto, sanitaria. Evidentemente los pongo más o menos en orden porque vamos un poco creciendo en algunas prestaciones, en alguna evidencia. Modelo dispatch no es más que llamadas de urgencia, llamada recurso, llamada recurso, llamada recurso. No hago ninguna distinción, no hago ningún tipo de triaje, ¿de acuerdo? Regulación médica, así arrancamos todos los centros coordinadores con una regulación médica pura y dura. Empezamos un poco, debido al aumento de demanda, a subir, ¿vale? Y entonces nos vimos obligados en algunos centros coordinadores a hacer una coordinación a base de algoritmos. Y como la demanda sanitaria seguía aumentando, pues creamos el modelo mixto. El modelo mixto no es más que combinar llamadas de urgencias donde hay personal sanitario que atiende esa llamada y hay personal no sanitario que también atiende esa llamada. Pero terminamos en el modelo sanitario. El modelo sanitario es donde todas las llamadas que entran a los centros coordinadores, todas están coordinadas y están gestionadas por personal sanitario. Evidentemente está ya este modelo, que estaréis de acuerdo conmigo, que evidentemente garantiza una continuidad de cuidados. De alguna manera hacemos un triaje telefónico que de alguna manera vamos a asegurar que esa atención va a ser equitativa. Trabajamos en una comunidad que luego tengo una presentación para que veáis qué características y actualmente la mayoría de centros coordinadores tendemos a trabajar sobre este modelo y es un modelo donde prácticamente toda la demanda sanitaria entra a través del 112 y digo toda porque, por daros algunas cifras, prácticamente el 6% de lo que entra diariamente en la sala es emergente. Y lo que es emergente, pues bueno, todos sabemos. La llamada emergente es como cuando hacemos cursos de RCP y soporte avanzado, que todos estamos deseando que se pare el paciente para que cuando se pare el muñeco ya todos engranamos. Pues la llamada emergente no tiene mucha complicación en muchos casos de atender. Pero sí tengo un 90-95% de llamada que es urgencia, que es urgente, demorable que llamamos, que también tengo que gestionar. Y ahí es cuando entra en juego este tipo y este modelo. ¿Perfiles de coordinación? Pues bueno, más o menos todos los centros coordinadores disponen de médicos, de enfermeros, de gestores, de locutores, de operadores. Hay algunos centros coordinadores que en función de sus características internas y en función de sus proyectos tienen otros perfiles, ¿vale? Nosotros en Castilla-La Mancha somos el único centro que dispone de OAS. El OAS es el operador aeronáutico del SESCAN, que de alguna manera aporta y apoya a todas las misiones en los gigantes que tenemos. Y, por poneros ejemplo, pues el SUMA 112 tiene un equipo de médicos de paliativos, el SEN de Cataluña hace poquito ingresó a personal de intensivos pediátricos, sobre todo para el tema de los traslados interhospitalarios. ¿Guías de coordinación son necesarias? Evidentemente. Claro que son necesarias, ¿de acuerdo? Evidentemente nos van a apoyar, sobre todo en muchas decisiones, nos van a hacer priorizar cuáles son esas llamadas que tenemos que atender antes, que tenemos que atender después. Deben estar abiertas y deben adaptarse a cada comunidad autónoma y a cada servicio. Disponemos de 19 modelos de servicios de emergencias, donde hay una parte común que todos compartimos, pero os puedo asegurar que hay una parte que diferencia a unos de otros.
¿Qué factores van a influir en la coordinación? Pues evidentemente no es lo mismo un dolor torácico en la Sierra de Cuenca que en Cuenca capital. Con lo cual, con cada una de las llamadas que atendemos, tenemos que tener en cuenta, yo siempre digo lo mismo, no es lo mismo zona urbana que zona rural. Hay que tener en cuenta qué dispositivos tenemos operativos en ese momento y que están disponibles, y algo que es primordial en comunidades como la nuestra, que es pensar o sospechar lo que se ha hablado en las mesas anteriores, si ese paciente requiere ir a hospital de referencia o requiere un hospital útil. Y eso, evidentemente, es una responsabilidad del centro junto con los recursos. No podemos, de alguna manera, asegurar esa equidad asistencial que marca la Constitución a todos los pacientes y que tenemos que sospechar en un momento dado. Dos pinceladas, porque de esto hablará Alberto Ambrosio. Tenemos una comunidad autónoma con mucha dispersión geográfica, con cada vez una media de edad muy avanzada, con patología crónica que no está por colapso del sistema estabilizada y nos toca atender. El cuadro de la izquierda no es más que a nivel europeo Castilla-La Mancha está entre las primeras en cuanto a dispersión geográfica y que tenga solo un único centro coordinador, pero no compartimos, fijaros también, Andalucía y Castilla y León son comunidades extensas que os puedo asegurar que nos generan muchos problemas a la hora de gestionar, porque todos los servicios de emergencias tienen muy poquitos recursos y cada vez tenemos más demandantes. Esta es una imagen que luego completará Alberto, no es más que actualmente cómo está distribuida la sala de nuestra, para el que no lo conozca. Y con el permiso de la dirección que la tenemos aquí, estamos abiertos a que vengáis a conocernos. La parte de la derecha vuestra es la sala del 112, la parte de la izquierda es la nuestra sanitaria. 2 minutos, Ricardo. Sí, donde compartimos pues, con operadores, médicos, enfermeros y operadores aeronáuticos la gestión del día a día. Porque, evidentemente, la demanda que entra a los centros coordinadores, debo de mantener ese equilibrio continuo en el día a día con los recursos que tengo. Porque está prohibido decir que el turno está tranquilo. Y cuando en el centro está tranquilo, pues se puede alborotar. Y no es lo mismo el que está en la UBI de Illescas, como Jesucito, no sé si está por aquí. No es lo mismo Jesucito cuando está en Illescas a los que estamos en el centro que manejamos toda la comunidad. Una pincelada, tenéis un estudio de la capacidad que tienen los centros coordinadores. Este es un estudio que gracias a la dirección conseguimos publicar, junto con Carmen y dos compañeros de Asturias, en el que, de alguna manera, adelantamos en 15 días los ingresos en UCI y los ingresos hospitalarios. Imaginaros en medio de la pandemia lo que hubiese supuesto decirle yo al jefe de la UCI del Hospital de Guadalajara, dentro de 15 días esta va a ser la presión que vas a tener en tu unidad. Si se lo digo con 15 días, imaginaros la capacidad de planificación, de programación que puede tener. Y está publicado en Emergencias y de nuestro centro coordinador. Somos la punta del iceberg, pero os puedo asegurar que desde el centro coordinador tenemos mucho para abajo. Porque, como decía Gandhi, el esfuerzo, ¿vale?, no son las recompensas. Y sé que a nivel asistencial llevamos 2 o 3 años muy duros. Pero os puedo asegurar que en el centro, y desde aquí quiero dar un fuerte aplauso y un homenaje a que estamos trabajando y haciendo el trabajo de cono de llamadas de la mejor manera posible. Por favor, un aplauso para los compañeros del centro coordinador. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. A continuación, Alberto Ambrosio, médico. Buenas tardes, soy Alberto, soy médico del CCU y llevo ya aquí pues, toda la vida trabajando. Soy de los más antiguos y hoy os voy a contar en este ratito un poquito que sepáis lo que hacemos o lo que intentamos hacer, ¿de acuerdo? Estos somos nosotros, ya lo sabemos. Pues ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos casi algo más de 2 millones de potenciales pacientes que nos pueden llamar. Esos son los que están censados, más todos los que pasan camino de Valencia, camino de Andalucía o del sur hacia el norte a lo largo del año, que también los tenemos que atender. ¿Cómo los atendemos? ¿Qué recursos nos da el SESCAN? Pues el SESCAN nos da unos recursos que son indirectos, que colaboran con nosotros, como es atención primaria o los hospitales, y luego tenemos unos recursos directos. Esos son los de mi gerencia. Esos son con los recursos que yo primero tengo que contar. Los otros colaboran, los demás son míos. Y con todos estos profesionales yo tengo que trabajar, siempre teniendo en cuenta la tiempo-dependencia,
La variabilidad sanitaria, porque os puedo asegurar que no se trabaja igual en la Sierra de Albacete que en el centro de Guadalajara o que en el norte de Toledo, y con la dispersión geográfica. Como os ha comentado Ricardo, somos muy poquitos en mucho espacio de tiempo. En Madrid no se encuentran a los ex, pero nosotros tampoco, os lo puedo asegurar. Bien, el 112 ahora mismo consta de dos zonas. Una, lo que es la puerta de entrada, lo que nosotros llamamos que es la puerta de entrada, que pertenece a administraciones públicas, y la parte sanitaria, la del SESCAN, que pertenece a la Gerencia de Urgencias y Emergencias. ¿Qué hace la puerta de entrada? Pues pregunta, ¿dónde? Castilla-La Mancha es muy rural, es uno de los trabajos más complejos que hay. Una respuesta puede ser, ¿dónde está usted? Donde se ahorcó la Jacinta. Esta es una respuesta real. Y a veces nosotros, para encontrar ese camino, pues claro, hay que mandar un automóvil, hay que mandar un helicóptero, tenemos que preguntar al alcalde, al concejal, al policía local, incluso al cura. Y conseguimos llegar a donde se ahorcó la Jacinta. ¿El qué? Bueno, eso es fácil. Pues he visto un accidente, he visto un fuego, hay una persona que se encuentra mal. ¿El a quién? Es una de las cosas que más problemas nos da de cara a pasar los avisos o de cara a obtener la información. Yo estoy seguro que a cualquiera de vosotros os pregunto los apellidos de vuestros vecinos y no lo sabéis. Me sabréis decir, bueno, esta es la señora de los 2 niños, este es el señor del perro, este es el del Mercedes del garaje, pero no sabéis ni su edad, ni sus apellidos, ni la medicación que toma. Lógicamente es muy complejo tener esta información. Y además Castilla-La Mancha es muy rural. Cada vez hay más trabajador temporero de otros países que necesitamos usar un servicio de traductores para obtener esa información. A ver, salimos adelante, pero bueno, es un servicio de traducción más bien parecido al de Google, porque por supuesto el traductor, aunque sepa hablar muy bien rumano, no conoce los términos médicos. O describirnos la medicación que toma, pues realmente no lo pueden. Pero bueno, algo conseguimos. Luego, además, desde el 112 hay una activación de otras entidades, de otros sectores que no son sanitarios, que son necesarios para trabajar con nosotros. Lo que ocurre a veces que no siempre sus intereses van con los de la Gerencia de Urgencias y Emergencias. Lógicamente, tanto la Guardia Civil, la UME, las policías locales tienen sus propios procedimientos y sus propios protocolos y a veces no coinciden. Por suerte, la mayoría de las veces vamos de la mano. Y ahora ya pasamos a nuestra llamada. Cuando la llamada es sanitaria o tiene parte sanitaria, como puede ser un accidente donde hay varios intervinientes, bomberos, policía, pero también el SESCAN, nos la pasan a nosotros. ¿Qué hacen los operadores? Hacen 2 preguntas fundamentales. Si está consciente y si respira. Si cualquiera de las 2 es negativa, es decir, un inconsciente o ya no respira, ya no preguntan más. No importan ni la edad, ni el sexo, ni nada. Nos la pasan a nosotros, porque se considera que es una emergencia en estado puro. Si ya está consciente y respira, pues ya acorde a los procedimientos que ha acordado nuestra gerencia con el 112, pues ya se hacen otro tipo de preguntas. Y una vez que ya se ha clasificado esa llamada, dependiendo del flujo de llamadas, nos lo pasan a nosotros. Nosotros en la actualidad tenemos, como comentaba Ricardo, 4 tipos de profesionales en sala. Tenemos operadores de respuesta, tenemos personal de enfermería, medicina y un OAS, nuestro meteorólogo de toda la vida. Esta es la distribución actual de la sala. Somos 2 médicos, 5 enfermeros, entre 6 y 7 operadores y un meteorólogo. Lo que mucha gente no sabe es que la sala está diseñada de tal manera que ante una gran emergencia, cierta parte de la sala se dedica exclusivamente a la emergencia y el resto de la sala tiene que atender al resto de Castilla-La Mancha. Esto, por ejemplo, nos pasó en Filomena, Toledo totalmente colapsado por la nieve, los incidentes y demás, pero claro, en Albacete les da igual, no nevó, no saben qué pasa, no les influye. Entonces, el resto de la sala tiene que atender las llamadas. Estamos hablando de una comunidad que de punta a punta son 400 kilómetros. Me da igual de norte a sur o de este a oeste. En Toledo puede haber un terremoto y en Albacete ni se enteran. Entonces, es necesario esta división de la sala. ¿Cuáles son las funciones del ORS? Bueno, los que estéis trabajando en los recursos sabéis que hay una persona que os llama y os activa. Pues son ellos. Ellos activan los recursos. Deciden el recurso, es decir, si yo quiero una UBI, ellos van a decidir si va la UBI A o la UBI B. Se encargan de gestionar los recursos, de saber si han llegado, si no han llegado, qué necesitan. Hacen llamadas o reciben llamadas de esos recursos.
Coordinan entre los diferentes recursos, eso es muy importante. Estamos hablando que aquí muchas veces llega antes una ambulancia o un médico y la UBI todavía no ha llegado y necesita esa información de cómo se llega, de dónde se llega y demás. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues algunos recursos tienen geolocalización y es más fácil, y otros recursos, en cambio, los que todavía no tienen geolocalización, pues tenemos que basarnos en el programa informático, y para ello hay varias herramientas, como es el Seneca, el SESMAP o incluso a veces tirar de Google Maps. O sea, eso no... ¿Cuáles son las funciones del meteorólogo? Bueno, pues lógicamente saber qué tiempo va a hacer, apoyar a los recursos aéreos y control de las helisuperficies nocturnas. Y también hay una cosa que no todo el mundo sabe, y es que a la gente no se da cuenta de eso, y es que planifican una ruta nocturna. Por supuesto, nosotros le decimos al helicóptero que tiene que volar del punto A al punto B, y ahí el comandante no necesita la ayuda de nadie. A ver, el comandante sabe sobra llegar del punto A al punto B, pero de noche tened en cuenta que si hay algún incidente o algo, ese helicóptero tiene que aterrizar en algún sitio y no puede aterrizar en una carretera donde no ve si hay cables, árboles o lo que sea. Entonces, del punto A al punto B, entre medias, nuestros meteorólogos van encendiendo los puntos de toma nocturnos de tal manera que si hubiera una emergencia el helicóptero podría aterrizar ahí. Entonces es algo que va hacia la seguridad de la tripulación, ojo, y también hacia lo de los ciudadanos que estamos en la calle, que sabes que no te va a aterrizar un helicóptero encima. Las funciones del sanitario: realizar una historia clínica como cualquier otro, dar consejo sanitario, valorar la necesidad de recursos, priorizar, que es más importante, pues a veces vas a tener en una población 2 incidentes y vas a tener que decidir a cuál le das más importancia. Asignar los recursos, lógicamente, es decir, decide el tipo de recurso. Seguimiento del incidente no es, ala, ha pasado esto, he mandado una ambulancia y ya me olvido, ¿no? Tendrás que pendiente de si esa ambulancia ha ido, si tarda, si cuando llega el técnico, ese técnico necesita algo. Conocer los procedimientos del SESCAN, esto es fundamental. Y a mí una de las funciones que más me gusta es la de consultor. En una comunidad tan dispersa como esta, con tantos compañeros que se encuentran en el medio rural solos, con un fonendo, muchas veces el que ellos te puedan preguntar desde un domicilio, Alberto, ¿tú qué le pondrías? Alberto, ¿tú qué harías? Y demás, a mí creo que es de las mejores que podemos tener para ayudar a otros. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues lógicamente debemos conocer los hospitales útiles de Castilla-La Mancha, también los de las comunidades autónomas limítrofes. Tened en cuenta que estamos rodeados de 7 comunidades autónomas y a veces tenemos que colaborar con ellos o ellos con nosotros. Y todo esto se logra pues con un flujo de llamadas. Ha habido mucha gente que le ha parecido extraño que enfermería también cogiera las llamadas. Vamos a ver, el 112 no se puede permitir llamadas. Yo ahora mismo estoy aquí, si cualquiera de vosotros os desmayáis o tenéis mala cara, yo os veo. Pero cuando una persona está llamando por teléfono, no podemos ver esa cara. Es necesario que un sanitario totalmente capacitado coja esa llamada y enfermería lo puede hacer. No hay ningún problema, siempre es mejor que una persona que está grave y que nadie la atienda. Por el hecho de decir, ah, no, yo soy médico y nadie más puede cogerlo. No, ellos hacen su trabajo. Pero es verdad que ellos a veces necesitan ayuda. ¿Cuál es la herramienta que ha puesto la gerencia para esa ayuda del médico? La escucha sobre llamada. El enfermero me pide colaboración y yo me meto en su llamada, estoy ayudándole, estoy escuchando al paciente, estoy escuchando a enfermería y de esa manera salen las cosas hacia adelante. Y los resultados se está viendo que está funcionando muy bien. ¿En qué se basa mi trabajo? Pues de mis compañeros, lógicamente, en lo que yo haya estudiado, en la experiencia profesional. Yo cada vez estoy más convencido que para estar en un centro coordinador hay que tener varios años de calle, cada vez lo tengo más claro, y conocer los procedimientos de la comunidad. Aquí pongo un asterisco porque muchas veces yo puedo conocer el procedimiento, pero luego en cada hospital o en cada zona, cada uno lo interpreta a su manera. Y os puedo garantizar que el ictus, el corecán y el trauma, aunque teóricamente se tratan igual en todo Castilla-La Mancha, cada hospital tiene sus pequeñas variaciones que muchas veces tenemos que terminar por conocerlas. Y lógicamente esto siempre hay una variabilidad personal. Si yo tengo cierta experiencia como médico de familia y otro compañero lo tiene como médico de intensivos, pues lógicamente habrá variabilidad a la hora de trabajar. ¿Qué tenemos nosotros? Yo no veo al paciente, pues tengo una relación telefónica, es esporádica, es impersonal, es rápida, la gente tiene prisa y más cuando no está viendo al médico y demás, genera ansiedad. Es más demandante y además es sesgada. A mí me pueden contar lo que quieran. A mí si me dicen que tiene el brazo colgando y que está sangrando a chorros, me lo tengo que creer. Y lo mismo llegamos y es un corte en el dedo. Y no es la primera vez que nos pasa. Un segundito, chicos, que no... Ahora, ¿qué hago yo?
Pues bueno, una anamnesis, pregunto qué le pasa al señor, cuáles son sus antecedentes o lo que toma. Ojo, yo estoy en un teléfono, yo ni hago exploración física ni puedo usar pruebas diagnósticas, con lo cual yo no hago un diagnóstico. Que esto es lo que me enseñaron a mí, lo que nos han enseñado a todos nosotros durante nuestros estudios. Yo trabajo con una sospecha diagnóstica y a partir de esa sospecha diagnóstica puedo hacer un tratamiento, que puede ser un tratamiento telefónico, como puede ser el inicio de una RCP o decirle al señor que no se ponga la insulina o que se la ponga, o puedo hacer una asignación, un recurso o lo que sea, ¿de acuerdo? Pero siempre con una sospecha diagnóstica. Nosotros en Castilla-La Mancha usamos 3 prioridades, la 0, que es la emergencia, la 1, que es la urgencia, y la 2, que es la urgencia sentida. ¿Cómo funcionamos? ¿El paciente necesita una valoración sanitaria in situ? No. Pues bueno, pues ya vemos cómo lo tratamos. Le puedo decir que se tome otro nolotil, que no se lo tome, que mañana vaya al médico y le consulte esa analítica que le hayan llegado por email y que no sabe interpretar. Sí necesita una valoración sanitaria, sí hay que verlo. ¿El paciente se puede trasladar por sus medios? Sí. Pues lo mando al sitio útil. En un momento dado, pues hombre, si una persona creo que hay que hacerle una radiografía, no pasa por el consultorio, lo mando directamente al hospital. O en los sitios que hay CDT, como puede ser, por ejemplo, Tarancón, donde trabaja el compañero de la UBI Salvaparra, pues lo puedo mandar al CDT Tarancón porque sé que ahí le hacen radiografías. ¿Que el paciente no se puede trasladar por sus medios? ¿La valoración sanitaria sigue siendo imprescindible? No. Pues entonces mandamos una ambulancia y los técnicos, después de ver al paciente de esa pequeña valoración, si no nos llaman, pues hacen el traslado. Si necesita una valoración sanitaria in situ médica, pues entonces tendré que mandar o a primaria, a la UBI, al helicóptero, lo que corresponda. Pues esto que es tan fácil, que lo vemos y dices, coño, pues esto entrenas a un mono durante 3 meses y te lo hace. 2 minutos, Alberto. Nos encontramos con lo siguiente, que va a depender de muchas cosas. Ahora mismo, en Guadalajara, cualquiera de vosotros, aquí, pues imaginaos que se cae, tiene mucho dolor, pero a las malas yo puedo mandar una ambulancia y en 7 minutos está en el hospital. Este mismo señor que se cae en Checa, sin ambulancia de Checa disponible, a lo mejor va a tardar 2 horas en llegar al hospital. Con lo cual yo ahí a lo mejor tengo que mover un recurso que valore ponerle una analgesia o que valore si puede hacer ese traslado o hay que mandar un recurso avanzado, ¿de acuerdo? Y esto, claro, en una comunidad como esta nos pasa mucho. ¿Cuáles son las prioridades 0? No os voy a enseñar nada. Aquella prioridad 0 es aquella en la que el paciente o se muere o queda incapacitado. Es así de simple. ¿Cómo usamos nosotros? Bueno, pues en la prioridad es 0, si la UBI está a menos de 15 minutos, mandamos solo la UBI. Si está entre 15 y 30, mandamos también atención primaria. Y en los casos que está más de 30 minutos, mandamos el helicóptero y atención primaria. Si el helicóptero, por lo que sea, no puede volar, pues dependiendo de dónde esté el médico, se sube en la ambulancia y sale al encuentro de la UBI. Por eso os decía al principio lo de la variabilidad sanitaria. Esto, por ejemplo, que nunca pasaría aquí en el centro de Guadalajara, es decir, irían directamente al hospital, en el sur de Albacete sale el encuentro de la UBI. La prioridad 1, la urgencia, pues es verdad que es patología real. Puede estar el señor muy fastidiado con un cólico al riñón, pero de esto no se muere. Con lo cual ya el recurso que mandamos o la actitud que tomamos es diferente. Y por último, pues la prioridad 2 es la urgencia sentida. Pues son los pacientes que muchas veces nos llaman a partir de las 3 de la tarde cuando ya no está su médico de cabecera porque o no están de acuerdo con el tratamiento que les ha puesto o quieren una segunda opinión, lo que sea. Son lo que llamamos los habituales. En este caso, lo que hacemos es, les damos el alta desde el 112 y decimos que su médico se ponga en contacto con ellos porque un poquito suele ser ya conocidos de todos. Y espero, bueno, ha sido poco tiempo, pero espero que os haya quedado claro lo que hacemos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Ahora Sonia Martín, operadora de respuesta sanitaria, gestor de recursos. Yo, como soy un poquito hobbit, me bajo el micro, así que a ver si así me escucháis. A mí me ha tocado hablar de la versatilidad del centro coordinador y cómo lo hacemos gestionando situaciones complejas. Voy a intentar explicarme un poquito, a ver si entre todos llegamos a la misma conclusión. Ante todo, pues la definición de versatilidad, que es pues un poco la capacidad que tenemos de adaptarnos a circunstancias diferentes, y esto puede ser hablando de funciones o hablando simplemente de dar una respuesta óptima a una serie de circunstancias que nos exceden. Desde un punto de vista positivo, esto nos permite tener
bastantes ventajas y, sobre todo, poder adaptarnos a un montón de circunstancias que no controlamos en nuestro día a día. Para mí, en el Centro Coordinador y, sobre todo, en los 2 últimos años que llevamos viviendo, con todas las cosas que nos han pasado, más lo que viene, que tampoco creo que sea muy calmado por lo que parece, creo que, ante todo, la versatilidad, aparte de ser una capacidad muy importante en el ser humano en general, creo que hay que hablar de un adjetivo muy importante, que es el de la voluntad de cada uno de nosotros en llegar a mostrar esta versatilidad y gran capacidad de cambio. Y esto en el Centro Coordinador se ha venido reflejando en estos últimos años, sobre todo de una manera brutal. Nosotros, para que os hagáis una idea, en el Centro Coordinador tenemos un diario. Entonces, digamos que controlamos todo lo que controlamos, entrecomillados siempre, pero digamos que estamos acostumbrados a una serie de circunstancias, nos manejamos con destreza y confiamos en nuestra profesionalidad y experiencia y damos una respuesta pues con celeridad y con mucha seguridad. Entonces, nosotros nos enfrentamos a enfermedades de todo tipo, como sabéis, accidentes de tráfico, accidentes deportivos, accidentes laborales, incidentes en vías públicas, colaboramos en incendios y otros incidentes con otras agencias. Entonces, a todo esto le sabemos dar respuesta, porque es una cosa que hacemos a diario. Es que no veo, me vais a perdonar, me voy a poner un poquito aquí porque la verdad es que no veo nada y no puedo seguir el hilo. Entonces, digamos que tenemos una capacidad de respuesta. No se me oye, ¿no? ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Sí. Vale, tenemos una capacidad de respuesta adaptada a las circunstancias que tenemos en ese momento. Nuestro funcionamiento diario, además, se basa en una serie de cosas que nos dan confianza, aparte de la profesionalidad de cada uno y de la experiencia, y es que tenemos unos roles bien definidos, cada uno tiene claro lo que tiene que hacer en cada momento, asume la responsabilidad de cada incidente en base a lo que toque en ese momento. Si, como ha explicado Alberto, es una emergencia, es una urgencia u otras cosas, sabemos dar respuesta y cada uno sabe exactamente dónde se tiene que posicionar y qué tiene que hacer. Nosotros, además, tenemos una resolución de incidentes en unos tiempos establecidos medios que solemos respetar siempre. Además de los pocos recursos que tenemos encolados, tenemos alta demanda, pero no solemos tener a la gente esperando mucho tiempo. Eso también nos da mucha tranquilidad. Es a lo que estamos acostumbrados y como solemos nosotros trabajar. No solemos tener una lista de recursos pendientes y solemos dar respuesta de forma en un tiempo adecuado. Y, como volví a decir antes, son incidentes de causas conocidas y que, gracias a que, como Alberto lleva muchos años, yo también, pues gracias a la experiencia de los profesionales que trabajamos allí, ofrecemos una respuesta coherente, muy ajustada a la información inicial, que, como os ha dicho Alberto, no siempre es la que luego os encontráis cuando llegáis, en un tanto por ciento muy elevado. Digamos que el escenario más complejo que manejamos en el Centro Coordinador hasta el 2020 son aquellos incidentes que, digamos, salen un poquito de la norma y son incidentes de difícil localización, que nos suponen muchos problemas porque nos preocupamos por el paciente al que vamos a llegar muy tarde, nos preocupamos por los recursos que a lo mejor no pueden llegar por carretera y por aire tampoco pueden aterrizar allí. Si hay incidentes con un número de víctimas muy elevado, también nos supone, digamos, un escenario complejo a nuestra gestión diaria. Y todo lo que eso supone, como por ejemplo para mis compañeros enfermeros y enfermeras, la movilización hospitalaria por la derivación de los pacientes a distintos hospitales y la gestión de camas. Esto es un escenario complejo en el Centro Coordinador, pero dentro de lo complejo también lo manejamos y nos proporciona una situación de estrés positivo en el que estamos pendientes, supervisando constantemente estas situaciones, pero también podemos dar respuesta a las mismas. Pero digamos que hasta el 2020 nuestros escenarios complejos, entre otros, eran estos. Pero de repente llega pues el 2020 y esta es la situación que tenemos. Este año fue el inicio de otras muchas cosas. Para que os hagáis una idea, nosotros, igual que vosotros, trabajábamos todos los días con el peso de los datos. He puesto los de incidencia diaria porque los de muertos me parecen de mal gusto y bastante tuvimos, pero todos los días ibas a trabajar con un montón de datos y de cifras nada positivas. Para que os hagáis una idea, que me gustaría que lo vieseis, estos son los datos de incidentes que se gestionaban a diario en el Centro Coordinador en el 2019. No veo el número porque soy miope, no me he puesto gafas, pero bueno, esa cifra tampoco corresponde a la realidad porque nos faltan 14 días. En el 2019 se nos cambió de plataforma, pero imaginemos que hay una media de unos 20.000 incidentes. Como veis, ese mismo mes del año siguiente, lo doblamos con los mismos profesionales trabajando en sala, pero el doble de incidentes a gestionar. Esta comparativa es ya anual, desde el 2019 hasta lo que llamamos de 2022. Si os dais cuenta, pues
no vamos mal, tampoco es que haya bajado mucho la demanda, pero el 2020 y el 2021 en algunos picos, que casi todos corresponden al COVID, por supuesto, se desbordaba la sala. Eran incidentes constantes y una demanda elevadísima con el mismo número de personal trabajando allí y con los mismos medios como todos vosotros en vuestros desarrollos profesionales. El escenario de la sala de coordinación, como en casi todos los sitios, pues para mí fue así de dantesco. Porque nosotros al final, aparte de ser profesionales, pues somos personas, o mejor somos primero personas y luego profesionales, y nos tenemos que enfrentar a diario a situaciones que se enfrentó el resto de la población, pero además teníamos que seguir trabajando. Entonces, nuestros miedos personales entraban en la sala con nosotros cuando no se sabía lo que pasaba, gracias también a que hubo una celeridad por parte de la gerencia, eso hay que decirlo, para una cosa que más o menos no va funcionando, pues nos pusieron mamparas enseguida, nos dieron cierta tranquilidad, eso ayudó muchísimo psicológicamente a superar determinadas situaciones. Enseguida se nos hicieron llegar mascarillas y guantes cuando nadie conseguía nada de eso, eso es cierto. Fue un impacto emocional brutal a la hora de tener que enfrentarse a una situación de cifras de muertos diarios, de situaciones inauditadas completamente en el centro coordinador, como ambulancias esperando horas y horas y horas, y por horas hablo de 5 o 6 horas, pacientes a los que sabíamos que no llegábamos, ambulancias, técnicos de ambulancias, profesionales sanitarios que tampoco sabían muy bien qué tenían que hacer. Todos los días escuchando ese tipo de cosas no ayudan mucho a la gestión. Estábamos ya bastante desbordados a todos los niveles, el impacto emocional fue brutal. Y la incertidumbre que también era constante en nuestro día a día. No sabíamos dónde tirar porque lo que iba a ser apenas un par de casos de repente se convirtió en lo que todos sabemos. Entonces, las informaciones iban llegando muy contradictorias, como es lógico y normal, a la hora de enfrentarse a una situación novedosa. Entonces, con todo esto teníamos que estar todos los días trabajando, aparte de dar solución de una forma versátil, es decir, encontrar una alternativa a una situación novedosa de forma rápida y sencilla para poder salir airosos o lo más airosos posible en la gestión del día a día. ¿Cómo se afronta este reto cuando nadie sabe cómo afrontarlo? Pues es que en realidad yo quiero hacer aquí, o me gustaría que esto se viese como yo lo veo, pensándolo desde la distancia. Y es que, como os he dicho al principio, para mí la versatilidad es una capacidad genial en el ser humano, pero creo que sin el adjetivo voluntad, la versatilidad pierde todo, sobre todo en estos casos, pierde toda la importancia que tiene, porque para mí esto se afrontó en el 2020, se afrontó en el 2021 con Filomena y las inundaciones, ahora viene el monkeypox, ya veremos a ver lo que nos queda, con mucha voluntad y profesionalidad por parte de todo el personal, en este caso del centro coordinador. Me refiero a ellos porque hoy vengo a hablar de mi libro, como decía el otro también. Entonces, gracias a que todos pusimos nuestro granito de arena, superando miedos individuales me refiero a que todos tenemos familias, todos trabajábamos con personas que rotaban por lugares de alta contaminación, entrecomillado. Nos adaptábamos a las instrucciones cambiantes que eran muy cambiantes, como su propia palabra indica, incluso tomando decisiones por parte de mis compañeros sanitarios muy difíciles en algunos momentos, tomando decisiones de la índole de a quién traslado y a quién no. Estábamos en una situación muy caótica, muy de guerra, aunque todos mis respetos a Ucrania. Teníamos que tener una capacidad de reacción brutal ante el caos generalizado. Todo el mundo que te llamaba, nadie te llamaba tranquilo. El que no llevaba 5 horas esperando, llevaba 3 para desinfectar. El que no también era un técnico de una ambulancia que también tenía familia y también estaba asustado. Con todas esas cosas nos teníamos que manejar a diario. Las informaciones, como he dicho antes, eran muy contradictorias. Lógicamente, ante una situación novedosa es muy difícil también asumir la responsabilidad de dar una respuesta y hacerla extensiva a todo el mundo para que tome decisiones en base a la que tú has tomado inicialmente. Era una forma de trabajar que superaba con mucho las demandas habituales a las que nos enfrentamos en el centro coordinador, incluidos los grandes incidentes, y sobre todo, desde mi punto de vista, ir a trabajar todos los días con tanta pena y con tanto temor ante la situación que se estaba desarrollando no fue una situación fácil. Yo llevo muchos años allí, 22, como ha dicho Benichi. He pasado los atentados de Madrid que nos tocaron de soslayo, pero también tuvimos que vivir situaciones complejas. He vivido el descarrilamiento de Tobarra y Chinchilla de los trenes, que también ha sido una situación muy dura, accidentes de múltiples víctimas, cosas muy desagradables, como todos los que estáis aquí. Pero ver a mis compañeros tener que hacer un parón para irse a descansar, a llorar, etc., creo que eso no lo recuerdo.
Como ha dicho Ricardo, me uno, yo voy a terminar ya, tampoco voy a cansar mucho. Me uno al agradecimiento a todo el centro coordinador, a mis compañeros enfermeros, médicos, no me voy a emocionar, pero puede ser que sí, porque fue una etapa muy, muy dura. Creo que gracias a la voluntad, y es solamente voluntad, porque esto nunca va a estar ni pagado ni agradecido, se superó una etapa muy, muy difícil. Así que muchas gracias a mis compañeros y a mis compañeras, a los enfermeros, enfermeras, médicos, ORS y a todos, porque después del 2020 vino el 2021, que no mejoró, luego el 2022 tampoco nos lo está poniendo fácil y creo que la capacidad de adaptación en el centro coordinador está más que demostrada y más que sobrada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. Para concluir, queda Joaquín Hernández. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Joaquín Hernández, médico de la UBI Móvil de Guadalajara y recientemente he sido nombrado jefe del servicio sanitario del PENGUA, que es un poco lo que vengo a contaros. Agradecer al comité organizador que ha tenido pertinente que cuente cómo es este plan de emergencias. Agradecer a mis compañeros de la asociación que he visto todos los esfuerzos y ese escaso tiempo libre que tenemos todos, dedicarlo a que hoy estemos celebrando aquí el Día de la Emergencia, estas jornadas para todos nosotros. Y agradecer a Félix Jiménez, mi compañero de esta aventura del PENGUA, porque es un apoyo fundamental. Todos somos contingentes, pero tú, Félix, eres necesario. Bueno, voy a ver si soy capaz de explicaros en esos 13 minutos qué es el PENGUA. Confieso que cuando oí lo del PENGUA y que tenía que dedicarme a esto, lo primero que se me venía a la cabeza era, yo que soy de esta zona, los encierros de toros por el campo. Siempre veo un montón de coches que pone PENGUA corriendo por detrás de los toros, organizando con los altavoces las cosas del encierro. No sé si alguna vez sabré la relación entre la nuclear y la tauromaquia, pero confieso que eso es lo que me venía. Como digo, voy a ver si soy capaz de explicaros esas preguntas que salgáis de aquí contestadas, de qué es el PENGUA, quién forma parte de él, qué objetivos tiene y cómo se organiza el tema sanitario. Planes de emergencias hay muchos, hay planes de emergencia locales, planes de emergencia regionales, que en Castilla-La Mancha están muchos de ellos incluidos en el Platecan, habréis oído del Meteocan, el Infocan, de los incendios, un montón de ellos, planes SEVESO de riesgos químicos, que por cierto en Guadalajara tenemos 4 empresas de riesgo alto, tope químico. Y luego están los planes de emergencia nacionales, en los que se incluyen todos los planes nucleares. En España tenemos 5 provincias que tienen planes nucleares, luego veremos cuáles. No quiero meterme mucho en la legislación, pero todo esto es lo que os voy a contar, dónde viene recogido. No es que yo diga que tiene que ir el médico de primaria porque lo diga yo, sino porque está recogido en esa legislación. Y tiene que ser así. Bueno, como digo, no voy a entrar en detalles, pero si a alguno le interesa, esta es la legislación al respecto. Dentro de los objetivos del plan de emergencia nuclear hay 2. Plan de emergencia nuclear dentro del emplazamiento nuclear, que sería el PEI. Ese es el que va a depender de la propia central nuclear. Os diré que todo el mundo que entra a la central nuclear de Trillo, para poder entrar tiene que pasar un examen con una formación referente a este plan. Es decir, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y otra cosa es el plan de emergencia nuclear externo al emplazamiento de la nuclear. Para ello se diseñó el PENGUA. Hay planes de grupo y planes municipales. En España hay 5 provincias que tienen plan de emergencia nuclear: el PENCA de Cáceres, PENBA Valencia, PENBU de Burgos, Tarragona y el PENGUA, que es el nuestro de Guadalajara, y que afecta a 2 centrales nucleares. Una de ellas, la de Zorita, que fue la primera que se construyó en España. Ya está en fase de desmantelamiento y probablemente en prácticamente unas semanas va a desaparecer del PENGUA. Pero la central de Trillo sí que está en funcionamiento, se conectó a la red en el 88 y después del 2014, en el que se renovó, hasta el 2024, en que se decidirá si sigue adelante o se para, estamos ahí metidos en ella actualmente. Bueno, ¿cómo se organiza el PENGUA? Se hace una zona de planificación y zonificación. La zona 0 es el emplazamiento nuclear, que, como digo, depende del plan de emergencia interior. La zona 1 es hasta los 10 kilómetros desde el edificio de reactor de la nuclear.
Es la zona principal en la que se van a llevar todos los planes de emergencia del primer momento, que a su vez se divide en 3 zonas, a los 3 kilómetros, a los 5 y a los 10. La zona 1A, 1B y 1C. Y después tenemos la zona 2, que es hasta los 30 kilómetros, donde se supone que la nube radiactiva que pueda generarse ya se ha diluido bastante para que no afecte directamente la salud individual, pero sí que puede afectar por depósito a todas las zonas del campo, el agua, los animales que puedan estar en esa zona. Bueno, el sector de principal atención es el 1A, de 3 kilómetros, más un sector en función de la dirección del viento que se va a tener en cuenta. Cuando se trasladan estos radios a la zona que nos ocupa, pues viene a ser esa. Esa es la zona que incluye el PENGUA, Plan de Emergencia Nuclear de Guadalajara. Como digo, la zona central, la 1A, 1B y 1C, es la que tiene todo el diseño del plan. En la zona 2 veremos que hay unos cuantos situaciones en las que también tienen importancia, y fuera de esa zona también tenemos 2 emplazamientos importantes. Bueno, ¿qué medidas tiene plan el PENGUA? Pues todas las que pone ahí. Cuando se decide que se pone en marcha, el primer grupo que se activa es el Grupo de Seguridad y Fuerzas del Estado, que se van a encargar de hacer un control de accesos para que nadie tenga acceso a esa zona de riesgo. Ellos hacen simulacros muy frecuentemente. Quizás si alguno paséis por la zona y veis que hay Guardia Civil controlando en diferentes puntos estratégicos, es porque estén haciendo un simulacro de estos. El confinamiento es la principal medida que hay que tener en el primer momento. Y parece intuitivo. La intuición te dice que hay que salir corriendo de allí cuanto antes mejor, pero probablemente en un caso en que haya una nube radiactiva encima de ti, la principal medida va a ser el confinamiento. Y esto es algo que hay que incidir porque es antiintuitivo. Curiosamente, cuando hubo el terremoto de Lorca en Murcia, la gente salió corriendo y hubo un túnel de carretera que se agrietó. Por suerte no se hundió. Si se hubiese hundido, probablemente habría muerto muchísima gente. Es decir, probablemente estas medidas de confinamiento son las más eficaces. También entre las medidas está la profilaxis radiológica, vamos a explicar un poquito más tarde lo que es, y la protección personal, tanto de ropa como de protección respiratoria. Cuando se hizo el plan nadie sabíamos la diferencia entre una mascarilla quirúrgica y una FP2, pero ahora probablemente eso sobra, ¿no? El control de alimentos y agua también va a ser esencial. Va a haber que eliminar todos los alimentos procedentes de la zona para traer alimentos y agua embotellados de zonas diferentes. Y organizar un traslado en caso de que las medidas aconsejen una evacuación. También habrá una zona donde se va a descontaminar y clasificar las personas, explicaré cómo es. Y una asistencia sanitaria que habrá que organizar desde esta dirección asistencial. Bueno, todas esas medidas en función de qué tipo de escape radiactivo puede haber, se van a diferenciar en esos 4 tipos. Pero veréis que la asistencia sanitaria prácticamente hay que asegurarla en todas las fases de la activación. Ese es el organigrama del PENGUA cuando se decide que se pone en marcha porque se ha producido un incidente nuclear. Va a haber un montón de grupos que van a coordinarse entre sí. Por ser un plan nacional, el jefe del plan va a ser la subdelegación de gobierno en Guadalajara y va a organizar todos esos grupos que ya están previamente preactivados. Dentro de ellos tenemos el grupo sanitario, el cual formamos parte, y las personas del SESCAN, del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, estamos incluidos, queramos o no, en ese plan. Bueno, dentro de ese grupo sanitario, esta es la forma como se organiza. Va a haber un jefe de grupo sanitario que va a estar en el CECOP de esta subdelegación de gobierno y va a haber 4 equipos, 4 situaciones diferentes, 4 localizaciones donde los sanitarios del SESCAM vamos a tener que intervenir. Y realmente cuando entramos en esto del PENGUA empezamos a detectar que faltaba mucha formación e información al respecto. Yo me imagino a una persona que entre de PEAC, un enfermero, un médico que entre de PEAC en Brihuega y de repente a las 8 de la tarde alguien les llame, les diga, te llamo del PENGUA, tenemos que activar la ECD, ponte el traje radiológico y en cuanto esté activa nos dices que ya funciona. Me imagino la cara que va a poner esa persona cuando se le diga eso.
quizá le diga a la otra persona, oye, me han llamado de algo del Pengua, igual hay que organizar un encierro de toros o algo así, no lo sé. En cualquier caso, sí que vemos que es una situación que hace falta formación e información y probablemente desde la Delegación de Sanidad tendremos que organizar algo al respecto. Bueno, como digo, se organiza la atención sanitaria en estas 4 fases. Servicio sanitario de primera intervención, que va a estar formado por los centros de salud de las zonas en las que interviene el Pengua. Todos ellos están recogidos en planes de emergencias municipales, es decir, tienen una base legal en la que tienen que basarse. Y sobre todo son en las zonas que os marco ahí. Hay 2 centros de atención continuada dentro de esa zona 1, que es el Centro de Salud de Cifuentes y el punto de atención continuada de Budia. Lo pongo en rojo porque esas zonas son donde actualmente se localizan las pastillas de yoduro potásico que luego os comentaré que son la prevención radiológica. Y todos los puntos amarillos son los núcleos de población, son los municipios en los que hay personas que van a tener que ser atendidas. Cada uno de ellos tiene su plan municipal de emergencias que hay que seguirlo para tener todo controlado. Son puntos donde hay población junto con sus pedanías y otros núcleos de población adheridos al municipio. Bueno, como digo, las personas de atención primaria adscritas a centros de salud son las que van a tener que ser las que intervienen en esa primera instancia. Bueno, ¿y qué funciones tienen estos médicos, enfermeros y sanitarios del centro de salud? Pues las que pone ahí. Es decir, evaluar y proponer la evacuación, si es necesaria, de la población, atendiendo especialmente a los grupos críticos conflictivos. Pensar que ellos saben dónde hay no sé, residencias de ancianos, personas inválidas, personas convalecientes de operaciones que tengan que ser evacuadas de forma especial. Asistir a las urgencias y emergencias que puedan producirse, probablemente también activadas por el centro coordinador. Las situaciones de estrés generan un montón de conflictos y de problemas sanitarios, desde politraumatismos hasta accidentes cardiovasculares. Van a ser los encargados de distribuir los fármacos profilácticos. Van a tener que formar parte de toda la logística que va a haber de cara al traslado de todas estas personas y además recoger toda la información posible de las personas que se trasladan, ¿no? Para eso tendrán unas hojas de recogida de datos que tendrán que ir rellenando. Bueno, decía que la función Princes es el dar estas pastillas de yoduro potásico, que es la única profilaxis radiológica que tenemos, ¿vale? Todas las personas, todos los habitantes de la zona 1 tienen su dosis correspondiente guardada en estos centros de salud. Y son estas personas del centro de salud las que van a ser las encargadas de proporcionarla, ¿vale? 2 minutos, Joaquín. La dosis es importante, lo digo porque después de la guerra de Ucrania se han disparado las peticiones de estas pastillas por Internet, pero son muy lejos de la dosis recomendable. Bueno, el segundo punto os decía que era la ECD, se llama Estación de Clasificación y Descontaminación. Va a haber 2 ECDs en la zona, la de Brihuega y la Sacedón. No se trata de tener las 2 a la vez, sino en función de dónde vaya el viento se evacúan a una u otra. Y la labor de las personas, de los sanitarios que estén en esta zona, que van a ser los del Centro de Salud de Budia y de Sacedón, que correspondan en ese momento, sobre todo es la limpieza y descontaminación de las personas que vayan llegando allí. De esta estación va a haber 3 opciones de traslado. Los que estén bien, que se trasladan a la ABRS, la zona de evacuación de riesgo social. Las personas que no pueden descontaminarse, que se compruebe la contaminación, que van a tener que ser trasladadas a un centro de intervención radiológica, que el de referencia es el Gregorio Marañón, y las personas que necesiten atención pero que no estén contaminadas, pues se trasladarán al hospital adecuado, ¿vale? No me entretengo mucho, este es el esquema de cómo funciona la ECD, esta es concretamente la de Brihuega. Se trata de entrar por la puerta donde se les mide la posibilidad de estar contaminados radiológicamente. Se separan hombres y mujeres a un lado u otro y se van descontaminando
todas las zonas que con el medidor de radiación nos den positivo hasta que esté descontaminada o cuando se considera que no hay más posibilidades de descontaminación, trasladada al centro de intervención radiológica. Aquí se les tiene que quitar la ropa, se va a proporcionar ropa nueva y hay un protocolo de lavado de cada zona muy especial que no es objeto de esta charla, pero que en las clases de formación que tengamos habrá que ponerlo. Bueno, las ABRS son las áreas básicas de inclusión social, es decir, esas personas que ya han pasado por la ECD y que ya no están contaminadas no pueden volver a la zona 1, donde están sus casas, con probablemente mucha radiación. Habrá que llevarlas a una zona especial, que se dispone de 2 en Guadalajara y en Sigüenza, y que también el personal de estas áreas tiene una labor sanitaria importante que hacer. Sanitaria, control higiénico sanitario y cuidar que la alimentación y el agua no provengan de zonas con posible contaminación. En cuanto al transporte, evidentemente hay que hacerlo también coordinados con el Centro Coordinador de Emergencias y decir que en la zona que nos ocupa, solamente dentro del área 2 hay 2 recursos sanitarios de transporte ahora mismo, que son la ambulancia de soporte vital básico de Sacedón y la ambulancia de soporte vital básico de Cifuentes. La unidad medicalizada de emergencias más cercana a la zona es la UBI móvil de Torremocha. Y bueno, desde aquí, si alguna vez se decide dar un vistazo a cómo son los recursos sanitarios y se detecta algún recurso que funcione poco, igual sería aconsejable que en la ECD de Brihuega pudiera haber en algún momento un soporte vital básico. Y nada más que contaros. Siento la síntesis, pero era poco tiempo para explicaros todo esto. Que sepáis lo que es el Pengua y que, como dice en Hacienda, parafraseando, Pengua somos todos. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Sí, yo quiero una pregunta en relación al Pengua. ¿De quién depende orgánicamente? ¿Del Estado o del Platecam? Al ser el riesgo nuclear uno de los 2 planes básicos estatales. Sí, el Pengua es un plan de emergencia a nivel nacional, no depende de Platecam, está por encima de la regionalidad y por eso se lleva desde su delegación de gobierno, porque es un plan a nivel nacional. Entiendo, un plan especial que depende de la delegación de gobierno. Sí, es así. Todos los planes Pengua dependen de la delegación de gobierno de cada una de las provincias que tienen estos planes en su comunidad, en su región. Vale, gracias. Buenas tardes, soy Jesucito de la UBI de Illescas. Ricardo, totalmente emocionado por tus palabras. La mesa de Centro Coordinador excelente, sabéis que os tengo un gran aprecio de mis rotaciones por allí y que estoy encantado, y sabéis que a la UBI de Illescas la tenéis para lo que sea menester. Y nada, muchas gracias. Es un reconocimiento que de verdad lo quiero tener con el Centro Coordinador. Y Joaquín, ya que eres el jefe de ahí del Pengua, yo, mira, en 2020 hice un curso de emergencias nucleares. Claro, como estábamos en pandemia, pues había una de las cosas que íbamos a rotar, era con Protección Civil, y esa rotación nunca se llegó a efectuar. Hombre, yo te agradezco que si tú tienes posibilidad con algún otro grupo, alguna otra formación, ahora ya como hay pandemia, pero no tanto, pues ya que nos pongamos en contacto para hacer la rotación esa de un día, visita. Gracias a todos, de verdad. Bueno, decirte, Jesús, que en este plan todos los años hay un simulacro. Cada año es una fase especial la que se considera, pero incluso dentro de los grupos que componen el Pengua, ellos también hacen sus simulacros de forma independiente. De hecho, hace poco está por ahí José, un enfermero de Brihuega, que se ha hecho un simulacro de activación de la ECD de Brihuega, en el que fue muy interesante y muy prolífico en conocimientos lo que pudimos ver ahí. Estás invitado y si me entero, en cuanto sepamos algo, te mandaré la información pertinente. Una cosa que comentar a título personal. Soy enfermera PEAC del Centro de Salud de Cifuentes. Estoy a 10 kilómetros de ese centro nuclear. Tengo también mi compañera de equipo aquí también, que entramos mañana de guardia. Como pase algo este fin de semana, por favor, exijo formación ya.
Apuntadme, ¿vale? Y creo que a mi compañera también. Gracias. Bueno, quería preguntaros, sabéis, como sabéis y os habéis dado cuenta, os he abandonado temporalmente y como algún día volveré, os quiero preguntar qué me va a esperar. Es decir, ¿qué pensáis vosotros que es el futuro de los centros coordinadores? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo van a evolucionar? Si vamos a asumir más cosas, si... Esa pregunta es tendenciosa, ¿no, Cristina? Que es para Ricardo. Ricardo, tendrás que responder tú. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Pues evidentemente, como el estudio que hemos hecho y que hemos publicado, la inteligencia artificial tiene mucho que ver. El análisis de datos, fijaros que nosotros en el centro coordinador el 100% del tiempo estamos registrando datos. Esos datos, como decíamos en un estudio también, los grandes empresarios de este mundo saben lo que van a vender dentro de 15 días. Sin embargo, en la administración pública no somos capaces de extrapolar esos datos que están ahí. Yo creo que la inteligencia artificial tiene mucho que ver. La sanidad privada va por delante de la administración pública en este sentido. El médico nunca va a desaparecer del centro, pero la enfermería también va a estar. Entonces, yo el futuro le veo donde la inteligencia artificial, el análisis del Big Data, debería ser el pilar importante en la gestión. Si os dais cuenta, la población cada vez más adulta, con más patología crónica, más desestabilizados y que requiere una atención. Y que esa atención que requieren esos pacientes, que son los gran demandantes, no puede ser un centro coordinador de urgencias y emergencias. A partir de ahí, el análisis creo que es claro. No sé si te he respondido. ¿Puedo hacer yo una pregunta también? Por ejemplo, a Ricardo. Ya que A Ricardo, es el director médico. Por ejemplo, ¿no? Nos has explicado un poco los distintos modelos que hay y me he quedado con la idea del modelo de andaluz, donde hay un centro coordinador por cada una de las provincias y luego hay, creo, uno o dos, no tengo muy claro, que coordinan todos ellos, ¿no? Dadas las características de nuestra región también, con tanta dispersión, yo cuando llegué aquí también me planteé esa posibilidad, ¿no? de un centro coordinador por cada una de las provincias, teniendo en cuenta además que es muy difícil captar gente para trabajar en el centro coordinador, no sé por qué, porque es un sitio cómodo. Somos estupendos. Se hacen amigos, pero aquí todavía más dificultades porque es difícil captar un médico que vive en Albacete para que venga a trabajar a Toledo, ¿no? Entonces, una de las cosas que se me pasó por la cabeza es esa posibilidad de hacer centros provinciales coordinados por un centro. Y entonces, como en Andalucía sé que lo tienen así establecido, no sé tu experiencia o en cuanto a cómo funcionan ellos y si es, en algún sentido pues podría implantarse en un futuro aquí en esta comunidad. Sí, entiendo la pregunta, Juan. A ver, Andalucía tiene 8 centros coordinadores del 061, donde el 112 la parte sanitaria no la gestiona. Hace 2 años crearon un sistema en red que cuando el centro coordinador de Huelva se satura o tienen llamadas en cola, le salta al de Jaén, ¿vale? Con esto de no perder llamadas, te puedes imaginar el médico o el enfermero, bueno, que está en Jaén, gestionar un incidente en Huelva. Entonces, el modelo es centro coordinador único, puerta de entrada única. Lo marca la Unión Europea desde el año 91, donde se está más que demostrado, no solo a nivel científico, que donde solo hay una puerta de entrada y desde el mismo centro coordinador se gestiona toda la demanda. Mi opinión personal por experiencia es que si vamos a descentralizar lo que es la gestión y coordinación de la demanda en distintas provincias por otros factores, creo que damos un paso atrás. A nivel nacional, el centro coordinador, digamos, integrado al 100% es el modelo de Extremadura. En el centro de Extremadura están todos los organismos presentes en sala, todos. No solo sanitarios, sino está el Guardia Civil, está el Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Forestales, Cruz Roja, Protección Civil y Sanidad. Y te puedo asegurar que la gestión de un incidente multidisciplinar, donde prácticamente la mayoría de incidentes requerimos de otros organismos, se gestiona sobre la mesa y de presencia física que no, por ejemplo, nosotros. O sea, yo ahora mismo ante un accidente de tráfico quiero hablar con el bombero por una situación X de humanidad, tengo que llamar al jefe de sala del 112 que me pase con el parque de bomberos y el parque de bomberos que hable con la unidad que está en el lugar, imposible. Sin embargo, el modelo es el que tenemos y donde os toca como gestores hacer que el centro sea
gusto y que tengamos médicos y enfermeros que quieran venir. Pero en mi opinión personal, si me preguntas, sería un atraso a plantearnos un centro en Albacete, otro en Guadalajara, otro en Cuenca y otro en Ciudad Real. Para mí sería un paso atrás bastante grande que nos costaría avanzar otra vez. Andalucía, ¿qué le pasa a Andalucía? Pues que lleva 35 años con ese modelo, con 8 centros coordinadores, y a ver quién es el guapo que le pone el cascabel al gato de unificarlo todo en Sevilla. Ya hace 3 años tuvieron el intento, pero de nuevo la política le echó para atrás. Y entonces, como la política le echó para atrás un único centro coordinador, crearon ese sistema en red. Pero, insisto, el sistema en red que funciona de esa manera. Cuando hay una llamada en espera en Jaén, le salta a Sevilla o a Huelva. Y encima no tienen, digamos, unificar los recursos. Con lo cual, en la torcibilidad del incidente, avanzamos en tiempo una barbaridad. De todas maneras, Juan, no te preocupes, que estas jornadas son captadoras de gente para el centro coordinador. Hola, soy Antonio, enfermero de emergencias, estoy aquí. Quiero felicitaros por la exposición a la mesa y también felicitaros y reconocer el trabajo del CCU. Y mi pregunta es para Alberto, porque me ha parecido que en su presentación, en las prioridades 0, si el recurso avanzado está a menos de 15 minutos, no se activa primaria, me ha parecido. Entonces, es algo que me choca, aunque en la realidad la mayoría de las veces se activa también primaria, aunque estemos a menos de 15 minutos. Pero es que un inconsciente, aunque tardemos 15 minutos o menos, si va a primaria y llega 5 minutos antes, yo creo que es mejor. No sé por qué. Muchas gracias. A ver, ahí hay un poco de tema de gestión de recursos. Yo que soy médico de familia y he trabajado también en la calle, el tema es que cuando nosotros está a menos de 15 minutos, la idea es que vaya a la UBI móvil, porque nosotros calculamos que sacar un médico de su consulta, que está viendo ya un paciente, que primero legalmente lo tienes que dejar de ver, lo tienes que ver, yo no puedo irme corriendo a no ser que sepa, mirar en la sala de espera, que no hay ninguno que esté azul porque no puede respirar o que esté sangrando y demás, ir a buscar a mi enfermero, a mi enfermera, montar los maletines en el coche, que muchas veces por la mañana los que hacemos atención primaria estás con tu coche, no tienes un coche del SESCAM preparado y con todo eso salir corriendo muchas veces no es rentable. De hecho, muchas veces nuestros propios recursos te lo dicen si es que he llegado yo antes que el médico. En otras ocasiones, a ver, se intenta llamar porque a veces hay la suerte de que el médico puede que esté haciendo un aviso en ese pueblo, como pasa por las tardes. Intentamos, pero en principio el procedimiento, nuestra gerencia nos dice, si está en menos de 15 minutos, normalmente no hay ganancia. ¿Cuántas veces además tened en cuenta? Yo llamo a un centro de salud, me coge el administrativo. Muchas veces me pregunta el nombre del paciente para pasárselo a este médico, a este otro. Entonces, nosotros hemos visto con la experiencia que muchas veces por tiempo para el paciente no es rentable, ¿sabes? Es un poquito. Lleva mucho tiempo, pero yo te digo desde mi experiencia. Una UBI móvil está preparada para salir, la UBI móvil tiene 2 posiciones, on, off, y en cambio, atención primaria tienes 3 posiciones, on, off y stand-by. Y en ese stand-by normalmente el enfermero está por un lado, el médico está por otro, el coche a saber cuál llevan, si el del centro, el tal, el maletín, hay gente que cada uno, yo tenía el mío preparado, pero hay gente que usa el del centro de salud. Entonces, por eso te digo, hemos visto que no es una rentabilidad tan alta, ¿sabes? Y luego ten en cuenta que muchas veces los operadores son un número de gente limitado. Si tienen que activar más recursos, en este momento tú activas sí a la UBI y luego, si no tienes ninguna UBI más que activar, alguna ambulancia o lo que sea también en prioridad 0, pues ya tiras de atención primaria. Pero realmente para nosotros, el operador, la prioridad 0 es primero lo nuestro y luego ya los que colaboran o los que pueden colaborar. No sé si te he respondido a la duda. Bueno, pues yo la última pregunta. Sí. La última pregunta pues es para Joaquín. A ver, a mí no sé si tú te acordarás, en el 2019 hicimos un curso precisamente del Penguas, estábamos los dos, y salió a colación la dosis del yodo, que estaba calculada por censo de pacientes. Cuando tú conoces perfectamente esa zona, no se oye, ¿no? Cuando tú conoces esa zona y sabes que en verano se triplica. Y ese exceso de población en ese entonces no estaba calculado.
¿está ya en idea calcular eso? Y luego tengo otra sugerencia. Como médico de la UBI de Torremocha, primer recurso, a mí me sorprende que no tengamos en el mismo Torremocha el plan. Sí, bueno, siempre hay un stock mayor del que hay por censo, pero evidentemente hay que basarse en un censo. En esta zona, los que la conocéis, no es lo mismo que ocurra un incidente nuclear el 3 de noviembre que en plenas vacas por el Tajo de Trillo o en la floración de la lavanda en Brihuega, donde la población no es que se duplique, es que se puede multiplicar por 10. Pero es imposible prever todo ese tipo de cosas. Sí que hay un stock un poquito mayor que lo que es el censo, pero se intenta que sea asegurar para ese censo de población, que por cierto es muy escaso, el censo de población. Sí, decía que las pastillas están en el punto de atención continuada de Budia y el Centro de Salud de Cifuentes, y de hecho creo que en breve hay que hacer una renovación de stock porque están a punto de caducar las que tenemos allí. Y sí, la UBI Torremocha es el recurso medicalizado más cercano que hay en esta zona. Y evidentemente nunca vais a tener que entrar en caso de que hubiera un incidente, pero sí que puede darse la posibilidad de que tengáis que trasladar a un paciente contaminado que esté grave. Y habrá que dotarse del equipo necesario para hacer esos traslados. Estamos en ello, Elena. ¿No hay más preguntas? Damos por concluida la mesa. Gracias a todos.